Me acuerdo hace unos 20 años, un amigo se había preparado para una presentación que tenía que hacer en la universidad. Había preparado el material, tenía muchas cosas interesantes para compartir y lo había construido de una manera muy sólida. Y cuando lo vi presentar, no pudo emitir casi una palabra. Tenía una presentación que no lo acompañaba, que él no se sentía cómodo hablando de eso. Hablaba de algo y la presentación mostraba otra cosa. La gente empezó a distraerse, se puso nervioso. Se alejó emocionalmente de la situación, apareció su crítico con toda la energía a juzgarlo. Se puso más nervioso, cada vez más nervioso. Y finalmente la cerró a la charla como podía. Básicamente dijo, bueno, muchas gracias, chau. Se alejó, ni escuchó preguntas. Por un par de años se recordó de esa situación y yo me quedé pensando mucho en eso. Todavía me acuerdo de esa situación y la sentía como propia. La sentía como si me hubiera pasado a mí también. Y me acuerdo de que en esa época yo también era muy introvertido y me costaba mucho hablar en público. Y miro ahora y trato de entender qué cambió. Creo que lo principal que entendí un día, por esa época tal vez me ayudó a ver a mi amigo sufriendo con eso. Lo principal que entendí es que hablar en público es un músculo, que hablar en público es algo que se entrena, que si uno quiere correr una maratón, empieza corriendo 2 kilómetros y después corre 3 y después sigue entrenando 1 o 2 años hasta que un día corre media maratón y ya sabe que sí, ese desafío va a llegar. Pero es un músculo, se requiere entrenamiento. Nadie nace hablando bien en público, se desarrolla, se mejora. De hecho, muchas veces ese juez interno que llevamos, esos miedos, evitan ese entrenamiento. Es como si quisiéramos correr esa maratón y cuando vamos a correr los 2 kilómetros alguien nos dice, no, corriste demasiado lento, o te agitaste demasiado, o estabas mal vestido para correr y no corres más. ¿Podría pasar eso? En oratoria pasa eso muy habitualmente. Oratoria, para poder hablar en público hace falta disciplina. Hace falta entender que tenemos que sufrir un poco en el camino para poder llegar al destino. Tenemos que esforzarnos, tenemos que dejar nuestro esfuerzo en cada momento, ir transitando este camino. Hay que practicar. Para poder hablar en público hace falta práctica y más práctica. Hay que practicar todo el tiempo. Pero practicar no quiere decir ir a congresos a exponer todo el tiempo y ver qué pasa. Practicar es algo que tenemos que hacer como cuando entrenamos para esa maratón. Primero buscamos una oportunidad de bajo riesgo, pequeña, corta. Una reunión de amigos, donde normalmente no nos animamos a contar una historia, probamos de contar la historia. Nos van a juzgar, sí, claro, van a opinar, tal vez salga bien. La probamos de vuelta, probamos otra historia. Cuando estás en ese grupo de trabajo en donde tienen que exponer el resultado final, ¿quién expone? Bueno, hacelo vos. Corre el riesgo. De a poco andá incrementando el desafío. Empezaste con un grupo de amigos, después seguís con un grupo más amplio, después lo haces en donde estudiás o en donde trabajás, después lo haces con un grupo más amplio. Cuanto más te expongas, más te vas a dar cuenta de que exponerse no es difícil. Más te vas a dar cuenta de que las audiencias valoran el coraje del expositor. Más vas a entender que hay mucho para dar, más que para recibir. Que hay que ser generoso cuando uno se expone, que uno comparte cosas para el otro y que eso se valora todavía más. También te vas a dar cuenta de que esos detalles que te gustaría mejorar de cómo hablas en público no son tan importantes. Van a ir desapareciendo solos a medida que practiques, a medida que mejores. Una forma interesante de practicar es filmarte.
Hoy tenés un teléfono celular. Filmate, hablale a la cámara. Asegúrate de mirar a la cámara. No mires a cualquier lado, mirar a la cámara y hablale. Después míralo. Acostúmbrate al sonido de tu voz fuera de tu cabeza. Acostúmbrate a verte y vas a ver que no sos tan malo como vos pensás. Sos bastante bueno hablando en público. Solo te falta ese plus, esa práctica. Seguí practicando. Es una maratón, cada vez un poquito más. Cuando quieras desafiarte, anímate a buscar un evento dentro de donde trabajás, un congreso de tu actividad. Escribirle al organizador. Los que hacen estos eventos suelen llevar a 1 o 2 oradores muy importantes y después tienen varios complementarios. Trata de ser uno de esos. Esos eventos necesitan contenido, necesitan gente generosa que quiera compartir. Escribiles, te vas a sorprender con la cantidad de veces que te van a decir que sí te aceptan como orador si el tema es interesante. Y jugate, animate, andá, parate frente a todos, compartí, sé generoso, sé vos mismo, usa los matices, contá historias, te va a ir bien. Llévalo al extremo si querés. Hace unos años yo quise llevarlo al extremo e hice un curso de comedia, de stand-up comedy, y tuve mi show durante un año. Era horrible yo. Mi show, por suerte, tenía 3 comediantes conmigo que lo hacían bueno, pero yo personalmente era muy malo. Nadie se reía. Mis videos los miro ahora y sufro. Pero me dio muchas herramientas. Hacer eso me permitió pasar esa vergüenza en ese lugar donde nadie me conocía, y ahora puedo hacer miles de otras cosas que no me animaba. Esa vergüenza tiene que desaparecer con la práctica. Tiene que desaparecer dándote cuenta de que no es tan grave, de que la vergüenza es una creación cultural de la sociedad. Hace 200, 300 años no teníamos vergüenza de hablar en público. Ahora estamos como más atentos, pero hay que perderla. Hay que entender que cada uno es distinto, que cada uno se puede mostrar y que así como valoramos a los demás cuando se muestran, nos van a valorar a nosotros también. Entonces, hablar en público es un músculo, empezá a entrenarlo. No es una carrera de 100 metros, hablar en público es una maratón.